Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición saludar a cada uno de ustedes y una vez más compartir la palabra de Dios con ustedes. Seamos bienvenidos. Para aquellos quienes no habían podido venir, bienvenidos mis hermanos, qué bueno tenerlos. Y hoy vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor en Romanos capítulo 6. Por favor, para los que traen sus Biblias, vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 6 y vamos a atesorar algunos versículos en nuestro corazón. Romanos capítulo 6, vamos a leer, mis hermanos, versículo 20 al 23, por favor, donde nos dice de esta manera: por cuanto erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, hoy quiero compartir un poco con ustedes sobre este tema, la justicia divina. Sobre este tema quiero compartir con ustedes. Hoy en día está de moda hablar de la justicia humana. En términos sociales, en términos políticos, todo mundo habla de justicia y el hombre lo ve de acuerdo a su perspectiva. Pero los mismos seres humanos que hablan de justicia, muchas veces no les gusta hablar de integridad, de moralidad, de ética, de violencia, de desintegración familiar, porque hay algo que ha de estar ocurriendo que no concuerda con la filosofía de la sociedad. Y hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos un poco sobre la justicia divina. Y veamos qué nos dicen las Escrituras de la justicia divina para aprender dos grandes verdades para esta preciosa hora. Quiero llevarles a lo que dice Romanos capítulo 6 y versículo 26 en su primera fracción, donde lo dice de esta manera: porque la paga del pecado es muerte. Mis hermanos, si queremos aprender sobre la justicia divina, tenemos que aprender que la primera verdad es una justicia de muerte. Si es una justicia de muerte, a los seres humanos no les gusta eso. A los seres humanos mencionarles la palabra muerte en relación a la justicia, por regla general, a muchos no les gusta. Pero a la luz de la palabra del Señor nos hace recapacitar cuál es el concepto bíblico para entender sobre esta gran verdad, sobre la justicia divina, que es una justicia de muerte. ¿Y por qué de muerte? Porque el placer y el provecho del pecado no merecen ser llamados frutos delante de Dios, porque Dios detesta el pecado. Dios, si detesta el pecado, entonces desde ahí el ser humano empieza a darse cuenta que su concepto de justicia es muy limitado. Si el fin del pecado es la muerte, aunque el camino parezca placentero e invitador, de todos modos al final habrá amargura. De todos modos, la palabra de Dios se cumple. Cuando Dios le dice a Adán: no comáis del fruto de este árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Posiblemente Adán pensó en el sentir nada más temporal, pero no pudo ver lo que es su alcance en términos espirituales.
Y el pecado mata no solo lo espiritual, sino también en la vida temporal. La palabra de Dios dictaminó la sentencia: polvo eres y al polvo volverás. Cuando nosotros vemos que la palabra muerte está ligado en nuestra naturaleza, es únicamente para entender que la justicia divina es una justicia de muerte. Y esa palabra muerte pareciera ser estar lejos de la iglesia, pero la palabra de Dios dice que también hay pecados de muerte para aquellos cristianos que se deslizan, para aquellos cristianos quienes caen de una manera arrogante practicando pecados que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hoy la palabra del Señor nos hace recordar sobre esta gran verdad. El creyente es puesto en libertad de esta condenación cuando es hecho libre del pecado, pero también con la advertencia que le puede llegar cuando juega con Dios. Todo hombre es el siervo del amo a cuyos mandamientos se rinde, sean las disposiciones pecaminosas de su corazón en acciones que llevan a la muerte, o a la nueva obediencia espiritual implantada por la regeneración cuando ha caído rendido a los pies de Cristo, que es la única manera de evitar la muerte, por lo menos la muerte espiritual, para que el hombre entienda que esta es la esencia de la vida. Y entonces la palabra del Señor nos hace recapacitar con esta pequeña fracción, porque la paga del pecado es muerte. Si queremos aprender sobre la justicia divina, es una justicia de muerte. Y a muchos les cuesta entender estas grandes verdades. Aquí se estipulan los motivos más fuertes contra el pecado y para poner en evidencia lo que es la obediencia o desobediencia del hombre. Siendo liberado del reino del pecado, hecho vivo para Dios y teniendo la perspectiva de la vida eterna, corresponde a los creyentes interesarse mucho por hacer progreso a ella, para como las lujurias impías no han sido totalmente desarraigadas en esta vida, porque todavía estamos sobre la tierra. ¿Saben qué dice la Biblia? Como esto tiene que ver que la justicia divina es una justicia de muerte, la Biblia recuerda a cada cristiano que no hay justo ni aun uno. Y saben cómo lo dice Primera de Juan en sus cartas, el apóstol Juan lo dice de esta manera: aquel que dice que no tiene pecado le hace mentiroso. ¿A quién? A Dios. Todos los que estamos sentaditos acá, en algo ofendemos a Dios. Pero una cosa es que en algo ofendamos a Dios y sin planificar el hombre se equivoca o peca, y otra cosa es cuando es su práctica, es su pan diario, es su forma de vida. No tiene conciencia de estar ante de Dios como si que nada estuviera pasando. Es porque él está muerto en sus delitos y pecados. Y como la muerte lo va a alcanzar, espiritualmente ya está muerto, pero físicamente lo va a alcanzar. Y la iglesia no está lejos de esta verdad, porque aunque estemos ya convertidos, regenerados, tenemos que entender que muchas veces el pecado nos va a ayudar a recordar que la justicia divina es una justicia de muerte, porque a veces va a tocar a la puerta, va a llegar. Y saben cómo lo dice el libro de Corintios. Por eso es que muchos están debilitados, otros están enfermos y otros ya duermen. Pero la palabra dormir ahí nos está refiriendo a que pues tengo sueño, me voy a ir a dormir a las 7 de la noche o 6 o 9 y así madrugo. No. Se está refiriendo que algunos murieron por estar jugando con Dios. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Eran creyentes. ¿Se acuerdan de Sansón? Eran creyentes. Y así podemos enumerar cómo el pecado tristemente alcanza hasta el pueblo de Dios cuando no se entiende lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, que la justicia divina es una justicia de muerte. Y tenemos que entender, mis hermanos, que al cristiano verdadero el pensamiento que este estado pronto terminará en cuanto a la seducción de las lujurias que tan a menudo lo dejan confundido e inquietan,
porque a veces no ora el cristiano y a veces no le interesa la palabra de Dios. Jesús mismo lo advierte para el pueblo cristiano: orad para no caer en tentación. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Nos damos cuenta que mucha inversión en internet. Los muchachos, nuestra generación, ya no les interesa las escrituras, pasión por las escrituras. Les interesa la moda del siglo contemporáneo. Y tristemente a veces los padres no se dan cuenta de lo que están viviendo los propios hijos, los propios jóvenes, o incluso los hijos se dan cuenta de los padres que no oran, que no meditan en la escritura. Y por eso es que no tienen autoridad para poder guiar a su familia. Y la palabra del Señor nos dice que esto solo son trampas para que el cristiano, tristemente, si no cuida su vida espiritual, el mal los va a zarandear. Y esto es lo que Jesús le dijo a Pedro: oren, porque el diablo los ha pedido y los va a zarandear. Pero a veces el cristiano no le toma importancia, no ora, no medita en la palabra de Dios, no tiene hambre por la palabra de Dios. Y entonces se siente desmotivado, se siente sin responsabilidad, siente que tiene que hacer lo que se le plazca la gana hacer, que no hay responsabilidad de por medio en términos espirituales. Y cuando se dé cuenta, lleva a desnivel su vida espiritual. Y es solo para hacernos recordar lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando: que la justicia divina es una justicia de muerte. Porque si el mundo ya está muerto en sus delitos y pecados, porque no se ha rendido a los pies de Cristo, físicamente el mundo va a tener que morir, porque la sentencia de muerte física es para todo mundo. Pero al pueblo cristiano le puede tocar la puerta antes de tiempo por estar jugando con Dios. Mis hermanos, el pecado puede luchar en un creyente real y crearle una gran cantidad de trastornos, pero no lo va a dominar. Nunca va a gozarse dentro del pecado, porque sabe que no le agrada a Dios y sabe que Dios lo va a tratar y sabe que Dios lo va a llevar a la reflexión. Es lo mismo que Dios hizo con su pueblo. Conocieron sus mandamientos, sus leyes. Conocieron lo más hermoso que hay para todo hombre, toda nación. Sin embargo, se fueron tras los dioses paganos. Sin embargo, se fueron a las prácticas y costumbres paganas. Y Dios tuvo que dejar para que fueran conquistados. Y fue arrasado su país, su ciudad, sus muros, su templo. Y muchos esclavos llevados cautivos, muchos murieron. Y cuando nosotros vemos esta gran verdad, hermanos, la iglesia no es inmune a esta realidad, porque tristemente muchos no toman en serio su responsabilidad de ser cristiano. Pero la justicia divina, hermanos, es una justicia de muerte para advertirnos a cada uno de nosotros que nosotros, hermanos, tenemos que predicar la sana doctrina, sabiendo que el mundo está muerto en sus delitos y pecados, pero también nos puede alcanzar a nosotros como disciplina de Dios cuando nosotros no tomamos en serio nuestra vida de santidad. Y aunque algunos se aprovechan de esta doctrina estimulante para permitirse la práctica de cualquier pecado, creyendo de que el creyente tiene autorizado de parte de Dios vivir muy liberal, vivir de manera tan libre que nadie le diga nada, entonces el Señor también va a tratar con este cristiano de varias formas. Lejos estén los pensamientos tan abominables, tan contrarios a las perfecciones de Dios y el designio de su evangelio, tan opuestos al ser sometido a la gracia, para que entendamos, hermanos, que nuestros problemas son reales. Que la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Y cada vez que nosotros meditemos en la palabra del Señor, nos hace reflexionar, mis hermanos,
¿Qué motivo más fuerte contra el pecado que el amor de Cristo como cristianos? ¿Qué nos debe de motivar más como cristianos? Tristemente, hermanos, a veces pasa un día y el cristiano piensa más en cosas terrenales, temporales, que en el amor de su vida. Porque el amor de su vida es Cristo. El amor de su vida está de manera tan detallada, esa carta de amor para su pueblo, para su iglesia, para todo creyente, para que pueda ser bendecido, para que pueda crecer en entendimiento y en la sabiduría de Dios. Y lo tenemos plasmado acá en la Escritura para que nosotros podamos gozarnos de la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿pecaremos contra tanta bondad y contra una gracia semejante, sabiendo que la muerte también nos puede alcanzar? La tentación en sí no es malo, todo mundo es tentado. El problema es ceder a la tentación. Cuando nosotros nos damos cuenta del orden de las Escrituras, nosotros entonces podemos darnos cuenta que la justicia divina es una justicia de muerte. Muerte para el mundo, porque el mundo está separado de Dios por sus delitos y pecados. Muerte para la iglesia, no para condenación eterna, sino como muerte física cuando se cae bajo la ira de Dios por estar jugando con Dios. Tenemos que tener mucha precaución, porque nosotros fuimos llamados para que podamos predicar las buenas nuevas en el orden correcto. Y quiero llevarles a otra verdad, mis hermanos. Estamos aprendiendo sobre la justicia divina. Quiero que noten lo que dice Romanos capítulo 6, 26. En la otra partecita, la sección B. Ya vimos la primera sección, la A. Miremos la segunda sección, que es la B, y nos dice de esta manera: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la otra verdad, aprendiendo sobre la justicia divina, también es una justicia de vida eterna. Aprendamos esta otra gran verdad. La justicia divina también es una justicia de vida eterna. Y esto nos ayuda a aprender y a reflexionar si el fruto es para santidad, si hay un principio activo de la gracia divina verdadera en crecimiento. El final será vida eterna, porque esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. Un final muy feliz, aunque el camino es cuesta arriba, aunque es estrecho y a veces espinoso y tentador. No obstante, la vida eterna en su final está asegurada, porque el Señor no miente, porque el Señor, para aquellos quienes tienen depositado su fe en Jesucristo, se activa la gracia de Dios en sus vidas, para que puedan darse cuenta que esta gracia que se activa desde su conversión es eterna. Esta gracia, tal y como la misma palabra lo dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios. Nadie se lo merece. Es la pura gracia de Dios quien lo da, para comprender que es un regalo inmerecido. Y de manera anticipada tenemos que entender estas grandes verdades, mis hermanos. La dádiva de Dios es la vida eterna, y este don es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cristo la compró, la preparó, nos prepara para ella, nos preserva para ella. Él es el todo en todo de nuestra salvación, tal y como dice la Biblia: el que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día final. Si fuera por nuestra propia fuerza, no podemos. Si fuera por nuestro propio esmero, no podemos. Si fuera por nuestra propia voluntad, es corrupta. Pero como es un regalo de Dios, la gracia de Dios se activa. Y cuando hay una conversión auténtica, de alguna manera se ve el crecimiento. Quizás lento, quizás unos más que otros, quizás algunos están empachados por un lado y otros por otro. Pero lo cierto es que Dios está obrando, y se ve que en nuestra flaqueza está tratando con nosotros, para que nosotros podamos darnos cuenta que Dios no está muerto, Dios está
vivo. Estas grandes verdades nos hace recordar cómo muchos hombres no lograban entender esto. Y el propio Señor Jesucristo les explica en su tiempo cuando les dice, cuando había ataque religioso, les dice: ¿no sabéis que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? ¿Por qué? Porque se cumple lo que aquí dice la palabra de Dios, que la justicia divina es una justicia de vida eterna. Ni aunque muramos, tenemos vida eterna. Ni aunque pasemos a la presencia de Dios, hay vida eterna. Ni aunque Dios ya tiene escrito a través de su palabra que todos los muertos en Cristo van a resucitar, pero van a resucitar para que Jesucristo sea glorificado en su cuerpo, para que tengan un cuerpo glorificado, para dar cuentas delante del Hijo de Dios Altísimo, para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que la vida eterna es segura. Lo van a disfrutar todos aquellos quienes un día reconocieron que eran viles pecadores y necesitaban de la gracia del Señor. Mis hermanos, ahora se regocija el apóstol porque ellos obedecieron de todo corazón el evangelio, de acuerdo al contexto de esta porción bíblica, en el cual fueron puestos como en un molde para que entiendan que Dios tiene un plan para ellos. Así como el mismo metal se hace vaso nuevo cuando es fundido y se vuelve a echar en otro molde, así el creyente ha llegado a ser nueva criatura cuando llega rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia en la libertad de mente y de espíritu, tan opuesta al estado de esclavitud que tiene el cristiano verdadero al servicio de su justo Señor, a quien puede considerar su padre y por la adopción de la gracia considerarse hijo y heredero de aquel que lo prometió. No es el pastor que se los está prometiendo, no son los líderes, no es la iglesia. Es el Señor que lo promete a través de su palabra, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la justicia divina es una justicia de vida eterna, hermanos, tenemos que aprender que el dominio del pecado consiste en ser esclavos voluntarios, no en ser arrasados por un poder odiado, mientras se lucha por la victoria, sabiendo de que hay una convicción que Cristo ya nos perdonó. Es inevitable esa lucha que hay dentro de nosotros como creyentes que somos. ¿Saben cómo lo dice el apóstol Pablo? Cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Y cuando quiero hacer lo malo, hago lo bueno. Esa es la naturaleza del creyente. Quisiera agradar todo para su Señor y serle fiel y de verdad estar sometido a su Señor, pero en términos de segundo, algo le falla a su Señor. Y a veces quiere hacer algo malo, pero cuando se da cuenta no lo hizo para su Señor, y esto glorifica al Señor. ¿Y por qué así es la naturaleza del creyente, del cristiano? Porque mientras que estamos sobre la tierra, mis hermanos, esto va a seguir hasta que nuestro Señor Jesucristo retorne por su iglesia o hasta cuando partamos a su presencia. Los que ahora son los siervos de Dios fueron una vez los esclavos del pecado. Los que ahora han sido regenerados están conscientes que un día no entendían qué es ser hijo de Dios. Presentémonos todos nuestros poderes que emanan de la gracia de Dios mismo como armas o instrumentos para Dios, listos para la guerra y para la obra de justicia a su servicio, para entender lo que el apóstol Pablo dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. La palabra de Dios siempre nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder,
Confiemos en el Señor. Digámosle al Señor: Señor, no soy digno de tu gracia, no soy digno de la salvación, no soy digno de la vida eterna. Señor, no merezco ser parte de tu pueblo, pero tu voluntad quiere, oh Padre, tu gracia quiere en mí, que tú crezcas en mí, que tu santidad se vea en mí, para que yo pueda darme cuenta que hoy la palabra del Señor me está enseñando que la justicia divina es una justicia de vida eterna, porque la gracia del Señor va a abundar. Y saben cómo lo dice la palabra del Señor: de su gracia tomamos todos, de su plenitud, gracia sobre gracia. Mis hermanos, hay poder para nosotros, escuchemos esto, hay poder para nosotros en el pacto de la gracia. No porque lo merezcamos, sino porque Él, desde que nos perdonó, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros en el sentir absoluto, porque ya Jesucristo lo pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Y ni aun que batallemos con este cascarón por querer hacer nuestra voluntad o la voluntad del mundo, de la carne, la voluntad de Dios se va perfeccionando en nosotros. La voluntad de Dios, a través de su palabra y con la guianza del poder de su Santo Espíritu, está obrando en nosotros. Para comprender, mis hermanos, que las promesas de Dios para nosotros son más poderosas y eficaces para mortificar el pecado que nuestras propias promesas humanamente para Dios, porque a veces nos atrevemos a hacer promesas a Dios y como esto no viene como fruto de la fe, fracasa. Pero cuando viene como fruto de la fe, ni aún en nuestra flaqueza, Dios se glorifica. Dios lo usa para su gloria, Dios lo levanta. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús a través de la fe y el arrepentimiento. Solo en Jesucristo, porque solo Cristo fue la ofrenda y el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad delante de Dios Padre. Para comprender que la justicia divina está puesta sobre el mundo. Para comprender que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre la justicia divina. Y Dios nos ha enseñado dos grandes verdades: que es una justicia de muerte, pero también es una justicia de vida eterna. De muerte, tanto física como espiritual, condenación eterna. Y si es una justicia de vida eterna, también se activa la gracia de Dios cuando hay una auténtica conversión. Y puede ser que vea algún defecto en su hermano en la fe, y si los hay, en el pastor, en los líderes, en la iglesia. Pero podemos dar un consejo a la luz de la palabra de Dios. Podemos animar al hermano: hermano, esto no es correcto, mejórelo. Agrade a su Señor. No al pastor, no a los líderes, no a la iglesia, no. Agrade a su Señor, hermano. ¿Tiene problemas de palabras obscenas? Corrígelo. Hermano, ¿usted tiene otros problemas? Corrígelo. La palabra de Dios esto dice, para que nosotros podamos darnos cuenta, mis hermanos, que la justicia divina es una justicia de muerte para los que no conocen a Cristo, pero también es una justicia de vida eterna para los que ya conocen a Cristo. Que son tentados a pecar, claro que sí, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, hermanos. Esta es la justicia divina. Al mundo de la sociedad, de la política, la filosofía, cuanto hay en el mundo, no mucho les gusta. Pero solo en la Biblia encontramos principios absolutos, perfectos, para que el hombre sea regenerado y alcanzado por la sangre de Cristo. Quiero hacer una pequeña invitación. Si esta es la justicia divina, si es una justicia de muerte, hermanos, si tiene algún sobrino, un familiar, un amigo que todavía no es cristiano, ore por él. Si es una justicia de vida eterna, hermanos, recordemos que el Señor va a lucir en su pueblo
El Señor va a obrar dentro de su pueblo. Y el Señor va a limpiarnos con nuestros defectos, con nuestras impurezas. El Señor está trabajando. Pero yo quiero hacer una invitación. Es posible que alguien tenga algo de problema con Dios en cierta parte de su vida. Problemas de orgullo, de mentir, de robar. Problemas de no ser reverente a la palabra de Dios. Problema de no amar a Dios con todo su corazón. Yo quiero orar por usted. ¿Alguien le quiere decir al Señor: perdóname, Jesús, yo ya soy cristiano, pero soy muy débil? Aquí hay una manita levantada. ¿Alguien más lo quiere hacer? ¿Alguien le quiere decir a Jesús: perdóname, Jesús, yo estoy consciente que soy cristiano, pero no soy tan responsable delante de ti, ayúdeme, Jesús? ¿Hay alguien más que gusta hacerlo? O alguien que no ha nacido espiritualmente, no sabe quién es Jesús. Hoy la palabra de Dios le dice que Él es el Salvador, el Señor, el Redentor, el que perdona pecados. Si hoy viene a sus pies, el Señor lo perdona. ¿Alguien quiere recibir a Jesús por primera vez como su Señor y Salvador, arrepintiéndose de su pecado? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque nos has enseñado sobre la justicia divina. Y es una justicia de muerte para aquellos quienes no se rindan a tus pies. Pero también es una justicia de vida eterna para aquellos quienes caigan rendidos a tus pies. Señor, quiero suplicarte por mi hermano que levantó su mano. Obra en su vida. Padre, glorifícate en su vida. Oramos, Señor, por tu iglesia. Pedimos por tu iglesia. Levántalo de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo al orden de tu palabra, para que tú seas glorificado. Gracias, Señor, en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.